Bueno, vamos a continuar ahora con el desarrollo de la ecuación de movimiento. Para esto vamos a realizar un balance de cantidad de movimiento. Veíamos recién que para el desarrollo de la ecuación de continuidad realizamos un balance de materia en un elemento o volumen de control que era un cubo. Para este caso también vamos a utilizar como elemento o volumen de control el mismo cubo que tiene dimensiones delta X, delta Y y delta Z, y vamos a considerar un fluido viscoso en flujo isotérmico. Esto quiere decir que la temperatura es constante en el tiempo. Y bueno, vamos a realizar el balance de cantidad de movimiento aplicado a este volumen de control. Fíjense que en este caso, en el balance que vamos a desarrollar, vamos a tener a la izquierda de la igualdad un término que es la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento. Esto quiere decir que vamos a estar en estado, considerando un estado que es no estacionario. Fíjense, esa velocidad de acumulación de cantidad de movimiento va a ser igual a la velocidad de entrada de cantidad de movimiento en ese cubito menos la velocidad de salida de cantidad de movimiento en el mismo volumen de control, más la sumatoria de las fuerzas que van a actuar sobre ese sistema. En este caso, las fuerzas que van a actuar sobre el sistema van a ser las fuerzas de presión y las fuerzas gravitacionales. Para el balance vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Se tiene en cuenta que el fluido es puro e isotérmico, es decir, tenemos solamente un fluido y está a temperatura constante. La expresión representa la ecuación de un vector con componentes para cada una de las direcciones coordenadas, es decir, vamos a tener una expresión vectorial en la cual se van a considerar las tres direcciones coordenadas X, Y y Z. Y por otro lado, el comportamiento puede ser no estacionario, como decíamos recién, y la entrada y salida de la cantidad de movimiento en ese volumen de control se pueden efectuar por dos mecanismos, como veíamos en la clase pasada. Por un lado, el mecanismo de flujo global o convectivo, es decir, un movimiento conjunto de las partículas del fluido que atraviesan, en este caso, el cubo o el volumen de control, y por otro lado, un transporte molecular o de propagación debido a las fuerzas viscosas que originan gradientes de velocidad. Por otro lado, a la vez vamos a considerar a la aceleración gravitatoria o gravitacional como un vector de tres componentes, es decir, en las tres direcciones tanto X, Y y Z. Bueno, recordemos de la clase pasada cuando desarrollamos la ecuación de movimiento, decíamos que teníamos una densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado, es decir, que tiene dos componentes. Por un lado, el movimiento molecular o de propagación, que se describe a través de estos dos términos que vemos acá, ¿sí? El cual nos da la densidad de flujo de cantidad de movimiento molecular. Tenemos un término que incluye la presión y otro término que incluye el esfuerzo cortante, y por otro lado tenemos el término de densidad de flujo de cantidad de movimiento convectivo o movimiento global. Bueno, para iniciar el balance, en este caso vamos a hacer el balance de cantidad de movimiento. Solo vamos a tener en cuenta la componente X, es decir, solamente vamos a considerar una de las tres direcciones, y las correspondientes a las direcciones Y y Z se pueden obtener por analogía. Es decir, vamos a considerar que la cantidad de movimiento en la dirección X va a ser igual a la masa por la velocidad en la dirección X, ¿sí? Pero la masa de ese volumen de control, que es el cubo, va a ser igual a la densidad del fluido, ¿sí? Multiplicado por el volumen del cubito, ¿sí? Que tenía dimensiones delta X, delta Y y delta Z. Es decir, multiplicamos las dimensiones de sus aristas. Es decir, vamos a tener la masa multiplicado por la velocidad en X, ¿sí? Ahora, la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento, que era ese término que veíamos a la izquierda de la igualdad, va a ser igual al volumen del cubo, multiplicado, fíjense, por la variación de la densidad por la velocidad en X respecto del tiempo. Es decir, vamos a considerar cómo varía la densidad de ese cubito con respecto al tiempo, y eso nos va a dar la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento en el elemento de volumen. Fíjense que la masa que entra al elemento de volumen, al cubito, va a ser la densidad por la velocidad multiplicado por el volumen del cubo, ¿sí? Pero vamos a tener tres componentes. Vamos a tener la componente en X, en Y y en Z, ¿sí?
Bueno, vamos a iniciar primeramente el balance para el término de flujo global o velocidad de flujo de cantidad de movimiento por convección a través de las 6 caras. Este se puede representar por el producto de la componente de la velocidad másica, que va a ser la densidad por la velocidad, con la velocidad en la dirección X, ¿sí? Recuerden que estamos desarrollando el balance solamente para la dirección X. Fíjense que vamos a tener 6 caras. Por un lado vamos a tener la cara X, que son aquellas caras que están perpendiculares a la dirección del eje X. Por ejemplo, tenemos la cara X de entrada y la cara X de salida. Por otro lado tenemos la cara Y de entrada y la cara Y de salida, y la cara Z de entrada y la cara Z de salida. Fíjense, vamos a tener que entonces, vamos a tener la densidad. En el caso de la cara X, vamos a tener la densidad multiplicada por la velocidad en X por la velocidad en X, y esta densidad de flujo de cantidad de movimiento global siempre la vamos a multiplicar por la superficie de la cara en el cual está ingresando o está saliendo. Fíjense que para el ingreso en la cara X, ¿sí?, es la densidad por la velocidad en X multiplicada por la velocidad en X, ¿sí?, y eso a su vez lo multiplicamos por el área de esa cara, ¿sí? Lo que sale va a ser lo mismo, pero ahora multiplicado también por el área de esta otra cara, que tiene las mismas dimensiones, ¿sí? Y así vamos a hacer para cada una de las caras. Fíjense que lo que va cambiando es la velocidad que multiplica la densidad, ¿sí? La que está en tercera posición, la velocidad en X, es siempre la misma porque recuerden, estamos considerando hasta ahora la componente en X. Entonces, vamos a tener que hacer un balance, es decir, vamos a tener lo que ingresa por una de las caras menos lo que sale en la misma dirección. Fíjense, lo que ingresa por la cara X menos lo que sale por la misma dirección, más lo que ingresa en la cara Y por lo que sale en la misma dirección, y así sucesivamente con las 6 caras, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar haciendo el balance para uno de los otros términos de la ecuación de la densidad de flujo de cantidad de movimiento. En este caso, las densidades de flujo de cantidad de movimiento por fuerzas viscosas, el tau, ¿sí? Fíjense que el procedimiento va a ser el mismo, ¿sí? Vamos a tener la cara X, tanto lo que es la entrada como la salida, como veíamos recién, y simplemente lo que vamos a ir modificando en cada uno de los taus. Fíjense que la convención indica que el primer subíndice indica la dirección de propagación y el segundo el de la velocidad. Para este caso, el segundo subíndice siempre será en X, es decir, lo único que va a ir modificándose es el primer subíndice del tau, es decir, si ingresa por la cara Y va a ser tau IX, y si ingresa por la cara Z va a ser tau ZX, ¿sí? Y el segundo subíndice siempre es el mismo porque estamos considerando la componente en X. Cada uno de estos tau también lo vamos a multiplicar por el área de las caras de ingreso y de egreso, y finalmente vamos a hacer que la velocidad de entrada de cantidad de movimiento por fuerza viscosa va a ser el balance de lo que ingresa menos lo que sale. Bueno, cuando iniciamos diciendo cómo íbamos a realizar el balance, dijimos que era la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento era igual a la velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos la velocidad de salida, más la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre este volumen de control, el cubo. Fíjense que las únicas fuerzas que se tienen en cuenta en este caso son las fuerzas de presión del fluido y la de gravitación, en la dirección del movimiento considerado. Recordemos que estamos considerando solamente la dirección en X. Entonces vamos a tener por un lado la velocidad de entrada de cantidad de movimiento por fuerzas gravitatorias, que va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad en la dirección X. Ahora, esa masa, como dijimos inicialmente, va a ser la densidad del fluido multiplicado por el volumen del cubo, ¿sí? Esa es la masa que lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad en la componente X. La otra fuerza que tenemos son las fuerzas de presión. Fíjense que la fuerza de presión va a ser igual a la presión que se aplica por el área de la cara donde se aplica la presión. Y solamente las vamos a considerar en la dirección X, es decir, vamos a tener la fuerza de presión en la cara X
menos la fuerza de presión en la cara X más delta X, también multiplicado, en este caso, por el área, ¿sí? El área de esas caras. Bueno, entonces lo que determinamos hasta recién es, por un lado, la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento por convección, que eran estos términos que tenemos acá, la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento por fuerzas viscosas, recuerden que teníamos en cuenta los esfuerzos cortantes, el tau, la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento por fuerzas de presión, que las desarrollamos recién, y la sumatoria de ambas cosas nos daba el transporte molecular o viscoso o por fricción, y por otro lado tenemos la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento por fuerzas gravitacionales. Y dijimos que la sumatoria de estas velocidades de acumulación va a ser igual a la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento, que al comienzo habíamos dicho que la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento es el volumen del cubito multiplicado por la derivada de la densidad por la velocidad en x respecto de t. Volviendo entonces al balance, que habíamos dicho que la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento era igual a la velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos la velocidad de salida de cantidad de movimiento más la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, ordenando un poquito matemáticamente todos los términos que desarrollamos recién, nos quedaría la siguiente expresión, ¿sí? Podemos ver la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento, tenemos las velocidades de entrada menos la de salida de cantidad de movimiento, y además tenemos la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el sistema, que son las fuerzas de presión, la de presión y la gravitacional, ¿sí? Fíjense que todos estos términos, la sumatoria de estos tres primeros términos es igual al phi, lo que llamamos densidad de flujo de cantidad de movimiento, ¿sí? Que lo podríamos expresar con la letra phi, como ven acá, cada uno multiplicado por la respectiva superficie de la cara que estamos considerando. Si toda esta expresión la dividimos por el volumen de control, el volumen del cubo, del cubito, y tomamos el límite cuando ese cubito tiende a cero, es decir, que vamos a pasar a tener una expresión diferencial, si se quiere, ¿sí? Porque estamos aplicando el concepto de derivada, es decir, hacemos que el cubo sea lo más chiquito posible y que tienda a un punto. Entonces vamos a obtener la siguiente expresión diferencial que vemos aquí para la ecuación de movimiento en lo que es la componente o dirección en x. Bueno, pero fíjense que hasta ahí lo que hicimos fue desarrollar el balance o la ecuación de movimiento en la componente x. Logramos una expresión diferencial para la componente de x. Como les decía al comienzo, por analogía vamos a poder obtener la expresión para cada una de las tres direcciones, es decir, para la dirección en y y para la dirección en z. Fíjense que tenemos una ecuación diferencial, un sistema de ecuaciones diferenciales que nos rigen la ecuación de movimiento, ¿sí? Estas tres ecuaciones diferenciales las podemos escribir de manera vector tensorial a través de la siguiente expresión, donde fíjense que tenemos que la I latina puede ser, en este caso, la X, la Y y la Z. Fíjense que de esta forma nos queda que la derivada de la densidad por la velocidad en y, en la componente y que puede ser x, y, z respecto del tiempo, es igual al producto vectorial del operador nabla, ¿sí? Multiplicado por el phi, que es la densidad de flujo de cantidad de movimiento, más la sumatoria más la suma de la densidad multiplicado por la fuerza de gravedad en alguna de las tres direcciones. Por último, fíjense que esta expresión diferencial, donde incluye al phi, podemos desglosar lo que era el phi. ¿Se acuerdan que era la sumatoria de el término convectivo más el término de presión y el término que tiene el esfuerzo cortante? Es decir, si desglosamos el phi nos quedaría que tenemos la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento por unidad de volumen es igual a la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento por convección, que es este término que vemos acá, menos la velocidad de adición de cantidad de movimiento por transporte molecular, que son estos dos términos, tanto el de presión como el esfuerzo viscoso, más la fuerza externa que actúa sobre el fluido por unidad de volumen. Bueno, finalmente llegamos a esta expresión diferencial
que es lo que se conoce como la ecuación fundamental del transporte de cantidad de movimiento, que nos va a permitir poder determinar las velocidades en un sistema irregular o un sistema, en cualquier sistema.